Hola y bienvenidos otra vez aquí a ¿Qué pasa, Polk? Estamos celebrando 13 años ahora, así que me estoy poniendo un poquito viejita, pero está bien. Todavía tengo ese gozo ahí con ustedes. Y hoy, como siempre, le traigo personas muy importantes de nuestra comunidad que nos traen información que es para ustedes. Así que hoy con nosotros tenemos a Belinda Kramer del Early Learning Coalition of Polk County. Bienvenida y feliz año. Gracias, feliz año nuevo, siempre encantada de estar aquí con usted. Gracias y feliz Día de los Reyes también, que Sí. no sé si aquí mucha gente lo celebran, pero deben de empezar a celebrarlo porque eso es algo de nuestros países. Claro que sí. So, entiendo que tienen unos programas nuevos, tienes una información nueva que estás aquí para dejarnos saber, porque muchas personas no saben del Early Coalition. Sí, no, Ellos se dan cuenta cuando tienen a sus niños en el daycare, si es Sí. parte del programa. So, dinos un poquito, primero, de dónde originalmente eres sí. y qué te trajo a Polk County. Bueno, yo soy nacida en Tampa, pero mi mamá es hondureña y mi papá es americano, así que le debo todo a ella. Ella fue mi primera profesora. Oh, Así que a Angelina Moya Ford, la quiero mucho, es mi madre. Y ay, por Dios la ella- bendiga. Sí, sí. Entonces, dime un poquito de qué es The Early Learning Coalition, porque creo que muchas personas no entienden el trabajo que ustedes hacen. Sí, nosotros ayudamos a familias con niños desde nacimiento hasta los 5 años y especializamos en el aprendizaje temprano de alta calidad, porque nosotros contratamos con más de 300 centros que son guarderías para los niños, pero lo importante es que los preparamos para el año de kindergarten. Y eso empieza muy temprano. Oh, yes. Y con eso pues tenemos programas como el programa de PK, BTK, que es para los niños de 4 años y ahorita presentemente estamos aceptando aplicaciones y es para todo niño y Wow. no hay costo, es gratis. Y es un programa súper excelente porque prepara a los estudiantes a que pueden conducirse en una clase con otros alumnos y también con una profesora. Y es algo que tal vez nosotros muchas veces pensamos que tienen que aprender cómo escribir su nombre, saber las letras, contar 1 a 100, pero también igualmente a veces, hasta más importante, es el comportamiento. La conducta. Las habilidades sociales son muy importantes, social, emocional. People skills. Exacto, porque eso para el futuro les va a ayudar y Yo van me a tener éxito en todo. Yo Y me empieza. recuerdo con mi nene, cuando nos mudamos de Puerto Rico a Nueva York otra vez, él iba a cumplir 3 añitos. Entonces mi mamá dice, ay no, yo quiero que él se quede conmigo. Y yo digo, mira mami, tú tienes muchas citas durante la semana a veces que tienes que ir al médico, pero que también tú no estás acostumbrada a estar cuidando un niño 24/7. Yo quiero darte un break. So, lo llevé a una guardería, a un daycare, y él empezó ahí a los 2.5 hasta los 4 añitos. Y de ahí se graduó y entró a kindergarten, a regular public school. Y eso le enseñó a él a desarrollar el tipo de conducta que con otra gente. Es importante. Lo lindo de esa escuela también es que tenían niños de todos países. A veces cuando venían a mi casa yo tenía niños que eran de la India, Qué lindo. que eran de Rumania, que eran de Rusia, que eran de Sudamérica. Y yo dije, aquí yo tengo a las Naciones Unidas, y cómo se entendían ellos uno al otro, no entiendo. Pero parece que las meriendas y los muñequitos en la televisión los hacían. Qué lindo. Pero que ese tipo de enseñanza le enseñó a él a cómo aceptar a otros niños de todos países, de diferentes formas de hasta de hablar y de cómo comunicarse. So, esto es muy, muy importante para el niño y ustedes hacen tremendo labor con eso. Ayudamos Entiendo en que eso. también son algunas cosas que yo quería preguntar, que por qué son tan importantes las habilidades de aprendizaje tan temprano para ellos. Bueno, eso es tan importante porque a veces si un estudiante no sabe cómo conducirse y, ¿verdad?, empiecen a parar que los otros niños se pueden seguir aprendiendo la lectura, ellos no pueden, las profesoras están muy, ¿verdad?, frustradas con el comportamiento a veces, que
que interrumpe, ¿verdad? Sí, el aprendizaje hay de algunos que toda se la levantan clase. Así que no es solo ese niño y a veces pues afecta a toda la clase. Y lamentablemente también esa conducta se aprende en la casa, ese es el problema. Y empezando Exacto. ustedes temprano con ellos, los están guiando. Y a veces también esos niños cuando aprenden, Sí. van a su casa y le enseñan a los papás, don't interrupt me. O sea, A veces sí, y también nosotros damos guía a los padres. Ay, qué bueno. Hay métodos que ellos pueden controlar, ¿verdad? Cuando se enojan los niños, porque hay diferentes métodos ahora muy modernos que están comprobados que ayudan. wow. En conflicto. Eso es muy importante porque también cuando ellos están alrededor de personas que no conocen, Exacto. eso le ayuda también a los padres. No es controlar, sino que guiar. Guiar, exacto. So, es cierto que ahora se están transfiriendo a más en edad. A veces el comportamiento llega a un límite que la directora de una escuela preescolar no puede controlarlos, y a veces sí los niños tienen que ser transferidos a otras escuelas, y a veces pues las maestras ahí también tienen problemas, pero si tienen métodos que pueden enseñarles, se puede controlar. Y yo he visto en muchos casos que tal vez un estudiante en una escuela no tenían esos métodos en práctica. Uh-huh. Y nosotros ayudamos en esos entrenamientos con las profesoras, Eso está la organización muy de nosotros. Así que ellos tienen ya métodos que se usan. Uh-huh. Y yo he visto enfrente de mí casos que me han dicho, esta persona, este niño no se portaba bien, lo transfirieron de otra escuela, pero míralo ahora, cómo se comporta también por estos métodos. Wow. So, también entiendo que ¿cómo es que ayuda la coalición del condado de Polk con estas situaciones? Porque el problema para mí es una situación. Es una situación, sí. Y a veces es algo que en el hogar de ese niño no se ha aprendido cómo conducirse. Así que en la escuela esa es la oportunidad. Sí. Y hay métodos que usamos. A veces son simplemente cuando el niño empiece a portarse mal o a también portarse mal con otro estudiante, pelear. Hay que separarlos, pero también decirle, respire, cuente, así, 5 veces, relajarse, y simplemente algo así que se pone en práctica. Uh-huh. Hasta nosotros eso nos ayuda en un momento de mucho estrés, de calmarnos. Así que eso es algo que ayuda. Pero también hay otro método que yo he visto que ayuda mucho también, y es algo que, digo yo, para también los adultos sería muy efectivo en problemas de desacuerdo. Y se llama la alfombra de paz. Oh, wow. Y lo que hace la maestra es traer a los dos niños, si están peleando, digamos, dos, tal vez por un juguete, que tal vez le quitó el juguete, lo que sea, y los trae a esta alfombra, que se sientan. Pero la maestra se queda entre los dos y deja que cada de los alumnos exprese su punto de vista, porque ahí hay también algo muy importante. A veces tenemos que escuchar, uh-huh, parar y escuchar, oír el otro punto de vista. Uh-huh. Y entonces llegar a una conclusión que se pueden resolver ellos mismos, pero con la guía de la maestra está ahí, hasta que llegan a un punto que pueden jugar otra vez, uh-huh, y hay pues paz. Eso está tremendo, tremendo. Y es algo que cuando uno lo ve, es algo tan poderoso. Es una manera perfecta para desarrollar el futuro de este país. Exacto, Ana. Tú sabes que tenemos tantas cosas que están pasando, y ellos no solamente ven lo que está pasando entre su familia en su hogar, sí, pero también ven lo que está pasando en la televisión, sí, y muchos de ellos también los tienen con muchas de estas actividades, y ellos ven cosas que no son adecuadas para ellos, y los niños no saben, ellos empiezan a asimilar, y esa es la parte donde hay que como que ponerle un guardrail, como dice el americano. Son esas cosas. So, Belinda, dile a nuestro público dónde se pueden comunicar con ustedes si quieren aplicar. Sí, porque ya empieza ahorita. Y tienen que venir a nosotros, porque nosotros, Early Learning Coalition of Polk County, administramos este programa de PPQ.
VPK, nosotros. Aunque tal vez hay sitios en el condado, en la escuela pública, pero nosotros también en las guarderías que contratamos con nosotros, ellos también pueden ofrecer oportunidades para programas, pero que vengan a nosotros. Pueden ir a visitar el sitio de web elcpolk.org. Ahí está toda la información. Y también tenemos personas que pueden hablar español, a darle guía en español a cómo empezar esa aplicación, porque nosotros damos los certificados que necesitan para registrarse en este programa. Bueno. Así que es un programa muy, muy importante. Vamos a empezar entonces el año, señores y señoras, con sus nietos, sus hijos, sus sobrinos o sus vecinos, que empiecen en el camino, porque eso es para prepararlos cuando ellos entren a un recinto, un campo de escuela grande con mucho más niños. Gracias por estar aquí con nosotros, todo lo que hacemos todos, y Dios te bendiga. Igualmente. Y ya ustedes saben, por favor, verifiquen su página de web si tienen que aplicar rapidito. Así que eso ha sido hoy por nuestro segmento aquí en ¿Qué pasa Polk? Y como les dije anterior, por favor suscríbanse en nuestra página en YouTube, en PGTV, denle like y suscríbanse para que sepan todo lo que está pasando si no me vieron hoy. Así que los veo en la próxima. Dios me lo bendiga. Gracias por ver. Así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, canal para estar al día.